Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Samantha, ahí que te veo. Bien, genial. ¿Cómo están? ¿Todos pudieron ingresar al campus virtual o quedó alguno que todavía no pudo ingresar? Hola, Virginia. ¿Todos pudieron ingresar? Y yo pude ingresar sin problemas al campus. Bien, bien. Gracias. Bien, perfecto. Bueno, entonces hoy arrancamos con módulo número 1, ¿sí? Vamos a comenzar con un poco de la historia de la farmacia, ¿sí? Bien, ahí está. Voy aceptando a los compañeros también. Bien, primero que nada, que la historia de la farmacia realmente es bastante fascinante, ¿sí? Fascinante con respecto a qué, a la evolución del conocimiento humano, a la evolución del conocimiento científico que se lleva a cabo a lo largo de todo el tiempo, digamos, ¿sí? Empezando más que nada desde lo que son las prácticas medicinales de las antiguas, digamos, civilizaciones. Y vamos a llegar hasta los avances farmacológicos de lo que es la era contemporánea. Y toda esa historia refleja que la búsqueda, esa búsqueda incesante del ser humano por comprender, por tratar, por mejorar la salud y por mejorar el bienestar más que nada. ¿Sí? Entonces, a lo largo de todos los siglos, la farmacia, como les dije antes, ha pasado de ser una disciplina basada más que nada, antes era en lo que era la observación empírica y el conocimiento tradicional de las plantas medicinales, a convertirse en una ciencia sofisticada, ¿sí? Que está respaldada por la investigación, respaldada por la tecnología, respaldada por la innovación, ¿sí? Tenemos desde las primeras recetas médicas registradas que hubo, que fue en la antigua Mesopotamia, hasta el desarrollo de medicamentos hoy en día biotecnológicos y terapias personalizadas que existen en la actualidad. Bien, entonces la historia de la farmacia fue un viaje de descubrimiento, fue un viaje de aprendizaje, ¿sí? Fue un viaje de aplicaciones prácticas. Toda esa evolución histórica no solo transformó la forma en la que abordamos la salud y en la forma en que abordamos las enfermedades, tuvo otro tipo de impacto más profundo en lo que fue la sociedad. Hablamos de la economía y hablamos de la cultura, ¿sí? Entonces, la farmacia ha sido testigo, digamos, de momentos claves en la historia. Uno es, por ejemplo, la propagación de enfermedades epidémicas, ¿sí? La lucha contra enfermedades infecciosas, la búsqueda de tratamientos para afecciones crónicas, para afecciones degenerativas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a explorar un poquito esto de la historia de la farmacia. ¿Para qué? Para poder comprender por ahí un poquito mejor cómo la colaboración entre diferentes disciplinas científicas, disciplinas culturales, sociales, de la sociedad en sí, han dado lugar a estos avances significativos en lo que es la medicina y lo que es la farmacología, ¿sí? Entonces, comenzando por la antigüedad, ¿sí? Tenemos, con respecto a la historia de la farmacia, comenzó con el uso de sustancias como por ejemplo el opio, ¿sí? Como por ejemplo el ruibarbo. El ruibarbo también se utilizaba en India, en Mesopotamia, en Egipto, en China, ¿sí? Luego tenemos en la India. La botánica tenía una función que era muy influenciada
por lo que era la filosofía védica. ¿Sí? La filosofía védica en realidad se refiere a un conjunto de enseñanzas, a un conjunto de conocimientos que se encuentran en los Vedas. ¿Sí? Son antiguos textos sagrados de la India, ¿sí? Que esos textos se remontan a el segundo milenio antes de Cristo. O sea, imagínense de la época que estamos hablando. ¿Bien? La medicina, también tenemos lo que fue la medicina ayurvédica, que también se originó en la India, que es una de las formas más antiguas de medicina que se conoció. Ellos utilizaban hierbas, ellos utilizaban minerales, ellos utilizaban materiales para tratar una variedad de enfermedades, ¿sí? Entonces, la medicina ayurvédica es un sistema de medicina tradicional originado en la India y que tiene sus raíces también en antiguas escrituras sanscritas, ¿sí? Aparece también dentro de estos textos que nombramos anteriormente de los Vedas. ¿Bien? Bien. Algunos de los principios fundamentales de esta medicina ayurvédica, tenemos los dosas. Los dosas, ¿sí? Que según esta medicina, dice que cada individuo tiene una combinación única entre tres dosas o energías vitales. Una es la beta, que sería el aire, la otra es la pita, que sería el fuego y el agua, ¿sí? Y la otra es la capa, que es la tierra y el agua. Y ellos decían que el equilibrio adecuado de todas estas energías vitales se considera crucial para la salud y para el bienestar. ¿Sí? También ellos tenían en cuenta lo que era la dieta y el estilo de vida, ¿sí? Dentro de esta medicina ayurvédica. Ellos enfatizaban mucho en lo que era la importancia esto de una dieta equilibrada, de una adecuada actividad física, de rutinas diarias saludables, todo para mantener este equilibrio de las dosas, ¿sí? Y eso los llevaba a prevenir enfermedades, ¿sí? También utilizaban mucho lo que eran las plantas medicinales y lo que eran las hierbas, ¿sí? En la preparación de remedios y en preparación, obviamente, de medicamentos y tratamientos para diversas afecciones. Y acá ellos utilizaban mucho lo que eran infusiones, lo que eran aceites, lo que eran polvos, pastas. ¿Bien? También utilizaban en este tipo de medicina terapias alternativas o terapias complementarias, mejor dicho, no alternativas, perdón, complementarias. Esas terapias complementarias, además de la medicina que se basaban en hierbas, la medicina ayurvédica también incluía estas terapias, como por ejemplo los masajes, como por ejemplo la meditación, el yoga, la práctica de la respiración, todo para mejorar la salud física, la salud mental y obviamente la salud espiritual. ¿Sí? Luego seguimos con lo que es la Mesopotamia, que en la Mesopotamia se utilizaron ungüentos a base de plantas, ¿bien? Más que nada en la planta Ahoma, pero luego se detectó la peligrosidad y la dosificación de esas sustancias y se dejaron de utilizar esa planta Ahoma, ¿sí? Que también se conoce como Soma de San Cristo, perdón. Es una planta sagrada, ¿sí? Se menciona muchísimo en las antiguas escrituras védicas y fue, digamos, objeto de debate, ¿sí? Por diferentes culturas, por diferentes tradiciones regionales y religiosas a lo largo de toda la historia, más que nada
¿por qué? Porque se detectó esto de la peligrosidad de esta planta, ¿sí? Y se han encontrado también tablillas de arcilla en la antigua Mesopotamia que contienen recetas medicinales y usan o se muestran el uso de estas plantas. Además de la que nombré recién, también utilizaban mucho, por ejemplo, lo que era el laurel y lo que era la mirra, todo con fines medicinales. ¿Bien? Entonces, si ustedes se van dando cuenta, anteriormente, ¿sí? ¿Qué se utilizaba para la medicina? Solamente plantas. ¿Bien? En Egipto, luego se descubrieron, ¿sí? O se descubrió que la sintomatología y se descubrió también la prescripción para enfermedades. Entonces comenzaron a hacer formulaciones y preparaciones de medicamentos, ¿sí? En Egipto, o los egipcios tenían un amplio conocimiento de todas las hierbas, de todas las sustancias medicinales. Bien, y ahí tenemos un texto médico, que es uno de los más antiguos conocidos, que describe remedios de diversas, o para, mejor dicho, diversas dolencias, que es el papiro de Ebers. Bien, luego tenemos a China. La medicina tradicional de China, ¿sí?, se basa en plantas medicinales, en minerales, en acupuntura, ¿sí? Y tenemos un texto, también uno de los textos chinos más antiguos, que fue en realidad una de las primeras obras que describe esto de la teoría medicinal china, que se llama El Emperador Amarillo. ¿Bien? Luego entramos a lo que es la antigua Grecia y lo que fue Roma, ¿sí?, que se inició la medicina racional. Se estableció la farmacia galénica acá. Galeno, ¿sí?, fue quien proporcionó estas bases técnicas para la preparación de formas farmacéuticas. Y ahí se conocieron los primeros auxiliares de la medicina, ¿sí? Los árabes fueron los que establecieron las primeras farmacias. Y acá fue cuando comenzó esta separación entre lo que era farmacia y lo que era medicina. ¿Sí? Y tenemos a Hipócrates también acá, ¿sí?, que se conoció también por este enfoque científico en la medicina. Y él fue, obviamente, quien estableció el juramento hipocrático, ¿sí? Y este enfoque científico de Hipócrates en la medicina se caracterizó, podemos decir, por varios principios fundamentales, ¿sí?, que fueron bastante relevantes en la práctica contemporánea. Uno fue la observación y el registro, ¿sí? Hipócrates en esa época enfatizó mucho con esta importancia de el observar detalladamente al paciente y registrar todos sus síntomas. Registrar la progresión de la enfermedad, la respuesta que tenía este paciente al tratamiento, ¿sí? Y toda esa metodología le permitió a los médicos, obviamente, acumular datos sobre diferentes enfermedades, desarrollar patrones de diagnóstico, ¿sí? Y todo el tratamiento se empezó a basar en la experiencia práctica. Bien, también tuvo un gran énfasis en la naturaleza y en la causa de la enfermedad. O sea, ¿por qué esta persona está enferma? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la causa de que este paciente padezca una enfermedad? ¿Sí? Hipócrates en esa época propuso que las enfermedades tenían causas naturales y que no era un castigo divino como antes se creía, o que no venían de manifestaciones de fuerzas sobrenaturales, ¿sí?
Y eso también marcó un cambio bastante significativo en la concepción de la enfermedad. ¿Sí? Se alejó todo esto de la misticidad y las supersticiones hacia un enfoque un poco más racional y un enfoque un poco más científico. Bien, también en lo que fue la ética y lo que fue la ética de la medicina, obviamente, y el juramento hipocrático. También él entonces estableció estándares éticos en la práctica de la medicina, ¿sí? Enfatizó mucho en la honestidad, en la confidencialidad, en el respeto hacia el paciente y en la responsabilidad profesional. Por eso el juramento hipocrático, que lleva obviamente su nombre, es un símbolo de los principios éticos fundamentales que guían la conducta de la medicina hasta el día de hoy. ¿Sí? Por otro lado tenemos a Galeno, que Galeno fue un médico romano que también hizo contribuciones bastante significativas a la farmacología y también a la anatomía. ¿Sí? Además de médico, Galeno era filósofo y era científico. ¿Sí? Él vivió en el siglo II después de Cristo. ¿Bien? Y él contribuyó mucho a lo que es el campo de la medicina y de la farmacología y de la anatomía. Bien, en lo que fue la anatomía, por ejemplo, realizó importantes avances en lo que fue el campo y se basó en gran medida a que él disercionaba animales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa época la diserción humana estaba restringida, ¿sí? A pesar, más allá de esa limitación, todos sus estudios anatómicos le permitieron, obviamente, comprender mejor todo lo que fue la estructura, todo lo que es el funcionamiento de varios órganos y de varios sistemas del cuerpo humano. ¿Sí? Él, por ejemplo, describió con precisión la estructura del cerebro, de los nervios craneales, del sistema respiratorio, del sistema circulatorio. ¿Sí? Y en farmacología también hizo contribuciones. ¿Sí? Él recopiló información sobre las propiedades medicinales de una amplia gama de sustancias. Incluía hierbas, se incluía minerales, se incluía compuestos naturales. Él desarrolló formulaciones y desarrolló preparaciones medicinales, todas basadas en ¿qué? En su observación y en el conocimiento que él tenía. ¿Sí? Y muchas de esas formulaciones y preparaciones se utilizaron durante siglos en lo que fue la medicina occidental. ¿Sí? Bien, también hizo obviamente investigaciones experimentales. ¿Sí? Galeno fue el pionero en la realización de experimentos médicos. ¿Sí? Y en la aplicación también de métodos científicos para comprender mejor el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, todo su desarrollo de la medicina fue utilizado durante la antigüedad y durante la Edad Media. Y ahí entramos en la Edad Media. ¿Sí? Ya hablamos de Bizancio, o sea, el imperio bizantino. Bien, ahí se establecieron que escuelas médicas y farmacéuticas. Bien, luego tenemos la civilización árabe, donde los árabes tradujeron muchas de estas obras médicas griegas y romanas a lo que fue el árabe. Entonces le permitió la preservación, y obviamente todo lo que fue la expansión de todo ese conocimiento médico a lo que fue el mundo islámico. Bien, y en Europa, en la Edad Media Europea, tenemos los monasterios. Los monasterios en esa época desempeñaban un papel también bastante importante, ¿sí?
Uno era en la transmisión del conocimiento médico y farmacéutico, y en la preservación, no sé por qué nunca me sale esa palabra, preservación también de estos conocimientos y de las formas farmacéuticas. Ellos, ¿sí? En Europa, en la Edad Media Europea, ¿sí? Fue ahí donde surgieron estos primeros gremios y estas primeras regulaciones para la práctica farmacéutica. Bien, luego entramos a lo que fue el Renacimiento y lo que fue el Barroco, ¿sí? Primero, durante el Renacimiento hubo un resurgimiento del interés por la ciencia y por la medicina. Bien, y entra una figura que también fue bastante importante, que fue Andreas Vesalius, ¿sí? Ella hizo muchas contribuciones a lo que fue la anatomía. Bien, y fue ahí donde se aplicaron las primeras farmacopeas, que fue en el año 1618, donde se estandarizaban, podemos decir, las preparaciones farmacéuticas y la calidad de esas preparaciones farmacéuticas. ¿Sí? Entonces, el Renacimiento marcó la recuperación del mundo clásico, el desarrollo de las nuevas formas farmacéuticas. ¿Sí? Y después tenemos al Barroco. Durante el Barroco se destacó un auge en lo que fue la iatroquímica y la aparición también de la farmacopea. La iatroquímica en realidad es un término que se refiere al estilo y a la práctica de la química aplicada en la medicina y en la farmacia. ¿Sí? Y la iatroquímica es una disciplina que tuvo un papel crucial en el desarrollo de la medicina moderna y de la farmacología. ¿Sí? Tuvo sus orígenes la iatroquímica o sus raíces en la alquimia. ¿Sí? La alquimia combinaba elementos químicos, elementos filosóficos, antropología, ¿sí? La espiritualidad. ¿Bien? Hasta ahí vamos, voy muy rápido. Más o menos. Seguimos. Ustedes díganme si yo voy muy rápido, porque por ahí a lo mejor voy rápido. Bien. Entonces sigo. Lore, decime. Lore, tenés que... Mandé sin Ahí querer, está. profe. Disculpe, Ah, mandé no sin hay querer, problema. mandé sin querer. No hay ningún Está bien, problema, no hay ningún problema. Bien, súper. bien, entonces sigo. Genial. Sigo con la ilustración. ¿Sí? En la ilustración se promovió esta divulgación del conocimiento y se inició acá que la medicina preventiva. Bien, este periodo, el periodo este de ilustración, estuvo marcado ¿por qué? Por avances en ciencia, en medicina, ¿sí? Por el desarrollo de la vacunación, que fue por Edward Jenner, ¿sí? Otra, por ejemplo, la teoría germinal de la enfermedad, que fue por Pasteur, ¿sí? Y se establecieron las primeras escuelas de farmacia en Europa, bien, donde se enfatizó mucho en la investigación científica, en la formulación de medicamentos, ¿sí? Luego tenemos el romanticismo, ¿sí? Que también trajo avances en lo que fue la microbiología médica, ¿sí? Una de las figuras fue Pasteur, ¿sí? Durante este positivismo se identificaron agentes patológicos,
se desarrolló la quimioterapia sintética, ¿sí? Y en la edad contemporánea se creó que la terapéutica experimental. Y fue ahí donde se produjo también un auge muy grande en lo que fue la bioquímica, la biología molecular. ¿Sí? Bien, junto obviamente con el desarrollo de la industria farmacéutica. Bien, y ya entrando a lo que fue el siglo XIX, hubo bastantes también avances significativos en farmacología. ¿Con qué? Con la síntesis de nuevos compuestos, con el desarrollo de medicamentos más efectivos. ¿Sí? Y ellos se basaron, o se establecieron, mejor dicho, todas sus bases en la farmacoxinia, que es una ciencia que estudia los productos naturales con potencia terapéutica. ¿Bien? Luego ya en lo que fue el siglo XX, la farmacología también experimentó esto de la revolución con el descubrimiento de los antibióticos, de los analgésicos, ¿sí? Y de otros fármacos también muy fundamentales. Todo lo que fue la investigación de la biología molecular y la biología genética los han llevado a cabo al desarrollo de fármacos más específicos y más personalizados, como fue, por ejemplo, la terapia genética y la inmunoterapia. ¿Sí? También tenemos acá la nanomedicina y la biotecnología, que también han abierto nuevas fronteras en esto de la entrega de medicamentos, en el tratamiento de enfermedades. O sea, en cada etapa de la historia de la farmacia se produjeron avances significativos que contribuyeron al desarrollo de la farmacología moderna y a la práctica farmacéutica que hoy conocemos. ¿Sí? Pero ahora entramos a qué sucedió en Argentina con las farmacias. En Argentina, durante las colonias, en realidad se llamaba al establecimiento, y esto es tema de evaluación, así que me lo anotan, al establecimiento se lo llamaba bótica, ¿sí? Y a la profesión se la llamaba farmacia. ¿Bien? Hoy conocemos al establecimiento como farmacia y a la profesión como farmacéutico, ¿no? Bien. Entonces, durante las colonias se registraron bóticas. Bóticas se registraron desde el año 1782 acá en Argentina, ¿sí? En el virreinato de las provincias del Río de la Plata. ¿Sí? Y estaba el protomedicato, que era quien se encargaba de la fiscalización y el funcionamiento de esas bóticas. Bien, entonces, la historia de la farmacia en Argentina se remonta aquí a los primeros periodos de la colonización española. ¿Sí? Bien, en esa época la práctica farmacéutica era bastante rudimentaria en comparaciones, obviamente, con todas las normas actuales. ¿Sí? Pero también jugaron un papel crucial en el cuidado de la salud de la población durante esos tiempos de colonias. ¿Sí? Entonces tenemos la colonización española, ¿sí? Que fue aprox en el siglo XVI, ¿sí? Que fue cuando se establecieron las primeras bóticas y farmacias en el territorio. ¿Sí? Bien, en este territorio que luego se iba a convertir en Argentina, lo que nosotros conocemos hoy como Argentina. ¿Sí? Y esos establecimientos, esas bóticas, perdón, se me ha ido la palabra, eran atendidas principalmente por ¿quiénes?
por herbolarios o por frailes, ¿sí? Que ellos preparaban medicamentos o remedios a base de hierbas medicinales, ¿sí? Luego, durante lo que fue el siglo XVIII, la farmacia comenzó a adquirir más formalidad, más organización, y se establecieron reglamentos para la práctica farmacéutica, ¿sí? Ya en esa época empezaron a importar medicamentos, a importar productos farmacéuticos desde Europa, desde España, desde otros países, ¿sí? Ni hablemos después con lo que fue la influencia de la Ilustración y la medicina moderna, ¿sí? A medida que iba avanzando el siglo XVIII, esta influencia trajo también avances en la medicina moderna que llegaba a estas colonias, a Argentina, ¿sí? Y se vio muy reflejado con ¿qué? Con la introducción de nuevos medicamentos, con estas nuevas técnicas de preparación un poco más avanzadas. Y se hizo mucho énfasis también en la formación de los profesionales farmacéuticos, ¿sí? Luego tenemos la independencia y el desarrollo institucional. O sea, tras la independencia en Argentina, que fue en el año, quién sabe, 1816. Bien, perdón, que no sé quién iba a hablar y mirá, lo interrumpí. A lo mejor alguien se lo acordaba. Perdón. La independencia de Argentina fue en 1816 y ahí se produjo un impulso, podemos decir, en lo que fue el desarrollo institucional de este país. Y se incluye el ámbito de la salud y el ámbito de la farmacia. Bien, fue ahí cuando se establecieron las primeras escuelas de farmacia, donde se promulgaron leyes, donde se promulgaron reglamentos para, regular la práctica farmacéutica. ¿Sí? Bien. Luego tenemos siglo XIX, ¿sí? Donde la farmacia acá experimentó que un crecimiento, acá en Argentina. Se fundaron en esa época que asociaciones y sociedades farmacéuticas. Y ahí fue donde se establecieron estándares de calidad para los medicamentos. Se fomentó también mucho la investigación, el desarrollo del campo farmacéutico. Bien, entonces, para pasar en limpio un poco, el periodo de la farmacia en Argentina estuvo marcado por la influencia de la colonización española, ¿sí? Por el desarrollo de la práctica farmacéutica, por la introducción de la medicina moderna, por el crecimiento institucional, el crecimiento regulatorio de lo que fue el siglo XIX. Entonces, todos esos elementos que nombré son los que sentaron la base para el desarrollo posterior de la farmacia en este país. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, les cuento para que ustedes lo sepan, hablando del año 1782, ¿sí? Había en esa época 31 boticas establecidas, ¿sí? Por ejemplo, 16 de esas boticas establecidas se encontraban en Argentina. 11 se encontraban en Bolivia y había 4 que se encontraban en Uruguay. ¿Sí? En Argentina, 9 de esas, 16 que estaban
establecidas acá se encontraban en Buenos Aires. Había después 4 en Córdoba, había 2 en Salta, había 1 en Tucumán, ¿sí? Así estaba repartido en Argentina. Imagínense lo que era conseguir en esa época un remedio, la medicina. ¿Bien? Bien. Otra cosa que también les quiero contar es de la farmacia de la Estrella. Seguramente lo han sentido nombrar un montón de veces y seguramente también en sus casas ustedes han comprado algodón, hisopos, la Estrella. ¿Sí? La conocen, ¿no? Bien. Es una reconocida farmacia, ¿sí? Que está ubicada acá en Argentina, con una historia, ¿sí? Que se remonta a varias décadas atrás, ¿sí? La, la farmacia, la Estrella, en sí, se encuentra en Buenos Aires, sobre la calle Alsina y la calle Defensa, ¿sí? Fue fundada en 1824, ¿sí? O sea, hace varios añitos atrás, ¿sí? No se dispone tampoco de tanta información específica en sí de esta farmacia en particular, pero tenemos la fundación, tenemos los antecedentes, las farmacias con el nombre de la Estrella suelen tener una historia que se remonta a su fundación, digamos, por parte de los farmacéuticos y de una familia de farmacéuticos. ¿Sí? Tiene una trayectoria en lo que fue en esa época la comunidad. Y el nombre hace referencia a aspectos como la calidad de sus productos, como la atención al cliente, como los acontecimientos históricos más relevantes que tiene la farmacia de la Estrella, ¿sí? Hoy en día esa farmacia sigue abierta, ¿sí? Lo hacen como cualquier otra farmacia, tienen vacunatorio, ¿sí? Tanto para grandes como para chicos, trabajan 14 personas, ¿sí? Abren de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, y los sábados de 8 a 13, y los domingos de 9 a 15 horas, y además de eso tienen laboratorios, ¿sí? Uno de los laboratorios que hasta el día de hoy sigue es el de homeopatía, ¿sí? Y el de alopatía, ¿sí? Más que nada se basan en flores de Bach, en glóbulos, ¿sí? Y en medicamentos que también preparan ellos. O sea, ellos compran la droga, la pesan, ¿sí? Y tienen una maquinita para hacer los comprimidos, ¿sí? Además de eso, hoy en día todavía siguen haciendo tintura madre, ¿sí? ¿En qué se basa o qué se trata hacer esto de la tintura madre? Se extrae de plantas principios activos para crear medicamentos, ¿sí? Hay tintura madre para diabetes, por ejemplo, para menopausia, para fiebre, para torceduras, ¿sí? Bien, entonces, de la Estrella fueron los primeros boticarios de Buenos Aires, ¿sí? En esa época los jesuitas instalaron, digamos, una pequeña botica, ¿sí? Frente al paredón, en esa época, de San Ignacio. ¿Bien? Después se tuvieron que trasladar, ¿sí? Bien, hasta la calle que yo les nombré al principio,
¿sí? En resumen, la primera farmacia establecida acá en Argentina, como les dije, fue la farmacia de la Estrella, para que también lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque también es un tema de examen que por ahí se pregunta, ¿sí? Bien, y como les dije, la Estrella también siguió desafiando el tiempo, ¿sí? Y tienen una parte donde es como un museo, podemos decir, ¿sí? Donde se muestra cómo anteriormente hacían todas estas formulaciones farmacéuticas o estas formas farmacéuticas, ¿sí? Entonces, en esa época fue la primera, el primer boticario, ¿sí? Eh, Fue inventado por Rivadavia, ¿sí? Él llegó a este país en realidad con hombres de ciencia, que eran europeos, ¿sí? Eh, o sea, farmacéuticos piamonteses, podemos decir, y había químicos también y botánicos, y fundaron la primera farmacia de acá de Argentina. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? No, no lo puedo creer. No, nada, nada de nada. Sigo entonces, sigo con el otro tema. No puedo creer. Comenzamos entonces, porque nos quedan 15 minutos, no lo vamos a desperdiciar a los 15 minutos, con atención al cliente en farmacia, la importancia, los beneficios y las claves. Bien, entonces, ¿qué es la atención farmacéutica? ¿Sí? La atención farmacéutica se define como la práctica con la que el profesional de la farmacia contribuye a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Y ese objetivo se consigue mediante ¿qué? Los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Bien, y en esa práctica, los farmacéuticos, los asistentes de farmacia, son responsables de las necesidades que tiene el paciente en relación a los medicamentos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la atención farmacéutica? Tiene diferentes beneficios en la salud del paciente. ¿Sí? Por ejemplo, el profesional de la farmacia puede tener un papel importante en la detección de problemas relacionados con los medicamentos, ¿sí? Y esa información puede ser muy útil. ¿Muy útil para quién? Para el médico, para que el médico muchas veces considere, por ejemplo, los cambios en la medicación, ¿sí? Ni hablemos de que además nos ayuda mucho al paciente y al médico a mejorar los niveles de prevención y seguridad, ¿sí? Entonces, uno de los beneficios de la atención al paciente en farmacia lo podemos resumir en la fidelización de ese paciente. O sea, cuando nosotros prestamos una buena atención farmacéutica, del otro lado va a ser recibida de forma positiva. Entonces, lo que se puede superponer que ese paciente cliente, ¿sí?, pueda ayudar a que visite nuevamente la farmacia, ¿sí? Y
Otro de los beneficios es el posicionamiento. ¿Sí? Una buena atención farmacéutica puede ayudar a la farmacia a diferenciarse de la competencia. Bien, no se olviden que una farmacia hoy en día, además de brindar los servicios, es un negocio. ¿Sí? Perdón, tenía que contestarle a mi niña porque si no, después no para. Bien, entonces la importancia de una buena atención al paciente cliente de la farmacia. ¿Sí? Primero que nada, el paciente cliente de la farmacia espera recibir ¿qué? Una atención completa. ¿Sí? Y ahí entran factores como es la empatía, como es la confianza, como es la seguridad. Daniela, ¿tenés alguna pregunta, Daniela? ¿O no? Bien, no hay problema. Entonces, les decía que el paciente cliente de la farmacia espera siempre recibir una atención completa. Sí, ahí entran en juego factores como la empatía, como la seguridad, como el conocimiento para responder o resolver posibles dudas que pueda tener ese paciente cliente, que es sumamente importante, la confianza. ¿Sí? Y por ese motivo también es aconsejable tener en cuenta formar al equipo de farmacia. ¿Formarlo en qué? En categorías de producto que ofrece la farmacia. Bien, ustedes saben que además de fármacos, ofrecen otro tipo de productos, ¿sí? Como es la de nutrición, por ejemplo, la dermofarmacia, ¿sí? Y otra cosa importante para formar el equipo de la farmacia es la formación de técnicas de venta, de comunicación con el paciente, ¿sí? De psicología, quien pueda también, ¿sí? Hay muchísimos cursos online para profesionales de farmacia, que también es muy buena herramienta, podemos decir, de formación, ¿sí? Por eso el objetivo en sí del curso, ahí está, perdón, voló el teléfono. En sí el objetivo del curso, ¿sí? Es formar a ustedes como auxiliares en todos los aspectos que sean útiles para la atención farmacéutica, como es la confianza, ¿sí? La confianza siempre empieza ¿por quién? Por uno, ¿sí? Me ha pasado muchas veces que los alumnos terminan el curso y casi siempre nosotros ¿qué hacemos? Armamos un grupo aparte de WhatsApp para seguir todos en contacto. Y han escrito muchas veces, ay, ahora terminamos el curso y ya no me acuerdo de nada. Mi mente quedó en blanco. Les aseguro que cuando empiezan las prácticas, que empiezan a trabajar en una farmacia, todo el conocimiento que ustedes adquirieron vuelve, porque está ahí. ¿Sí? Por eso yo siempre les pido a mis alumnos que vayan llevando el estudio acorde a las clases, no se dejen por ahí estar. Es decir, bueno, total, la profe cuando termina recién el módulo va a tomar un examen, supongamos. Entonces, hasta último momento ni lo agarro, no leo, no entro a las clases, no las miro, porque tenemos la posibilidad de verlas grabadas y yo siempre les pido que miren las clases grabadas, le escuchen, aunque se pónganse el teléfono en el bolsillo
y escuchen. Por ahí no hace falta a lo mejor mirar, excepto por ahí que les pase algún PowerPoint, pero también lo suelo cargar al campus virtual, así que de eso no hay ningún problema, porque doy mucha más información en las clases, ¿sí? Y cuanto más información ustedes tengan, mayor confianza van a tener, mayor confianza le van a dar a ese paciente cliente, ¿sí? Y ni hablar de la comunicación que nosotros podemos tener con ese paciente cliente. ¿Bien? Bien. Próxima clase, obviamente vamos a seguir con este tema de atención al cliente paciente dentro de una farmacia. Les voy a dar algunos consejos para mejorar la atención farmacéutica, ¿sí? O sea, cómo podemos mejorar ese servicio de atención al cliente en la farmacia, ¿sí? ¿Qué se les ocurre a ustedes, por ejemplo, cuando yo les digo esto, de cómo podemos mejorar el servicio de atención al cliente en una farmacia? Y ahora sí quiero que hablen. ¿Qué se les ocurre? ¿No les ha pasado muchas veces que han ido a una farmacia y está llena? Hay una sola persona que te cobra, hay por ahí a lo mejor una sola persona eh, que te despacha el medicamento y estás horas y horas y horas ahí adentro. O vemos la rapidez y la eficacia, exactamente. O vemos esto de las personas adultas mayores. ¿Qué nos pasa en el nos pasa en cualquier negocio? Vamos a decir la verdad, no hablemos solo de la atención en la farmacia. Los ancianos, las mujeres embarazadas. Cuando vemos esto de las mamás con los niños, y nos quejamos, uy, qué revoltoso, mira el chico, da vuelta por todos lados. ¿Y nosotros qué hacemos? Podemos establecer, por ejemplo, en la farmacia, digo, hay varias que lo hacen, tener más empatía con las personas que están del otro lado, también, totalmente, porque se van a encontrar con ese de la cola larga, como les dije, y el que rezonga, mufa, el que por qué no se apuran, bueno, también, ni hablemos. Pero, por ejemplo, cuando esto de los chicos, ¿sí? Muchas veces a uno se le pasa por la cabeza, uy, ¿por qué no deja al pibe en la casa? Yo hablo así, me van a conocer que hablo así. El pibe en la casa, porque viene acá, hace un lío, toca todo, se mete donde no debe. En vez de pensar de esa manera, ¿por qué no lo pensamos, por ejemplo, armar un rincón con una mesa que tenga lápices, que pueda dibujar, que no sé, que haya juegos, para que el niño se entretenga mientras la madre, el padre, la abuela, el tío, quien fuera que esté, hace la compra? ¿Sí? Después tenemos esto de, como les dije, las largas colas, que se hace largo. ¿Por qué? Porque una de las cosas es el trato exquisito con ese paciente cliente, porque la idea es que también vuelva a comprar en la farmacia. ¿Sí? Entonces, otra cosa que se puede hacer, que yo entiendo que lleva un coste, obviamente, es más canales de atención. ¿Sí? Más allá del personalizado, cara a cara, podemos decir, hoy en día la sala de juego en persona mayor. Sí, exactamente. Hoy en día tenemos el WhatsApp, tenemos las llamadas, tenemos mail, tenemos un montón de otros canales, ¿sí? Una página web de calidad también, ¿sí? Esos son más canales de atención, además de que se pueden implementar, obviamente, box más personal, pero bueno, lleva por ahí un poquito más de costo, ¿sí? Canales de WhatsApp, exactamente. Bien, vamos a ver, entonces eso vamos a ver todo lo que es la comunicación, ¿sí? Ahí volvemos a la primaria un poquito,
con los horarios y días de atención, ¿sí? También, muchas veces también, ¿qué sucede? Que la farmacia está abierta en horarios laborales. Y no está abierta a lo mejor 24 horas o en un horario donde el paciente cliente, por ejemplo, no esté trabajando y pueda ir a la farmacia. Eso también es otra opción, que también lleva un costo, ¿no? ¿Sí? No todas las farmacias están abiertas durante todo el día, o pocas farmacias de turno. Bueno, acá, por ejemplo, yo vivo en Rafaela, Santa Fe, que es una ciudad bastante grande, y también hay muchas farmacias pocas farmacias que están de turno, ejemplo 2. Y a nosotros nos queda en la otra punta de la ciudad ir a una farmacia de turno, porque son largos los tramos. También pasa eso, que hay pocas farmacias de turno, o muchas veces me ha pasado más que nada cuando mi nena era chica, que me tocó muchas veces ir a la farmacia de turno 2, 3 de la mañana, tocar timbre, 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 que no te atiendan. Es algo que al que está del otro lado, así sea por ir a buscar un ibuprofeno, algo bien simple, o lo que fuera, no importa el medicamento que fuera, para el que está padeciendo, el que está enfermo, es algo sumamente importante. Aunque para el otro le parezca una pavada. ¿Sí? Me duele la garganta, ¿no podés esperar hasta mañana? No, porque me duele la garganta ahora, no mañana. ¿Sí? Lo mismo pasa con los doctores, ni hablamos con los delivery de farmacia. Sí, acá hay bastante delivery de farmacia. Sí, pasa lo mismo con el médico. Te levantaste hoy engripado y te dan un turno para dentro de una semana. No, dentro de una semana no estoy enfermo, estoy enfermo ahora. ¿Sí? Entonces vamos a ver todo eso. ¿Bien? Entonces, si Dios quiere, nos vemos el viernes, si está bien, el viernes a las 2 de la tarde, y les agradezco a cada uno por estar, por haberse conectado. También debería mejorar el tema del stock de los medicamentos. Sí, totalmente, eso lo vemos en el próximo tema, en organización y gestión de una farmacia, y hablamos del stock bastante caro. Como les dije, gracias por estar, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos, si Dios quiere, entonces, como les dije, el viernes. Le mando un saludo y un abrazo a cada uno de ustedes.